Licenciado Fernando Villavicencio, quien es asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, coordina también otro grupo legislativo que ha venido actuando paralelamente, investigando también y aportando informaciones sobre este caso denominado Encuentro o el Gran Padrino. Le damos la bienvenida al licenciado Villavicencio. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que pueda suceder el día de hoy en la Asamblea, que en aproximadamente 45 minutos estará sesionando ya para teniendo como un referente el informe de esta comisión que se formó reemplazando a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Sugiere el enjuiciamiento político del presidente Lasso. Escuchemos su visión. Bienvenido. Buenos días. Hoy estoy camino a la Asamblea Nacional. Será un reality parlamentario, un tiro al aire o muchos tiros al aire. Esto es parte de una estrategia del Correato y sus feligreses, liderada desde Bélgica, para pintar un panorama distinto y opacar las responsabilidades de esta estructura política que presente en el país desde hace 15 años, me refiero a la Revolución Ciudadana, porque son ellos los que han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico desde el inicio de su gestión en 2006 y 2007, porque son ellos los que enfrentan los mayores escándalos judiciales de corrupción, porque son ellos los que están presos y prófugos. Lo que pasa el día de hoy en la Asamblea Nacional, reitero, es un tiro al aire, no sirve para nada, es un tongo. ¿Por qué? Porque un juicio político en contra del presidente de la República está claramente marcado en la Constitución, en el artículo 129, cuáles serían las causales. Y de algún legislador o varios legisladores encontrar causas y tener pruebas suficientes, ya debieron o deben presentar una solicitud de juicio político ante el Consejo de Administración Legislativa con 46 firmas mínimo de respaldo, y luego, como manda la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debe poner en consideración de la Corte Constitucional para requerir la admisibilidad de parte de la Corte Constitucional. Luego vuelve al Parlamento y pasará a la Comisión de Fiscalización que presido. Nosotros igualmente haremos el control, si cumple con los requisitos, iniciaría el proceso de sustanciación del juicio político, de evacuación de pruebas. Este es un proceso normal. Lo que va a pasar el día de hoy, reitero, será, y con un costo enorme para el país, un vergonzoso reality sobre un informe que da cuenta de una auténtica catedral de la ignorancia y la estulticia. Lo que no debe hacer una comisión de investigación en contra de todos los procedimientos, de los protocolos, de los códigos de ética, es lo que ha hecho esta comisión controlada desde México y desde Bélgica. Se dice, licenciado Villavicencio, de que lo que comienza mal termina mal. La comisión, de hecho, ha sido objeto de múltiples críticas, no solamente desde el oficialismo. Se ha criticado la calidad desde todo punto de vista de esta comisión. Se ha destacado la incompetencia de los miembros de esta comisión. En todo caso, refresquemos la historia. ¿Cómo es que se creó esta comisión ocasional que de alguna manera usurpó, se tomó con la aprobación de los legisladores las atribuciones que legítimamente correspondían a la Comisión de Fiscalización? El Parlamento ecuatoriano tiene su organización interna, su estructura. Estamos distribuidos en 15 comisiones legislativas permanentes, quienes tenemos la capacidad de fiscalizar todas las comisiones, y todos los legisladores estamos en igualdad de condiciones para fiscalizar, para defender los bienes públicos. Existe una comisión que presido, que es la Comisión de Fiscalización, que fue la que asumió hace casi un año una investigación por presuntos
casos de corrupción en las empresas públicas. Y fui yo, recordará usted, quien mencionó en varios medios de comunicación los presuntos hechos de corrupción vinculados al señor Hernán Luque, quien presidía las empresas públicas, es decir, esta nodriza que controla todas las empresas públicas del país, conocida como EMCO. Y así empezaron a surgir una serie de denuncias, en particular la presencia de este personaje de la piscina, me refiero a Leonardo Cortázar, como dicen ellos, porque ellos son tan conocidos que hasta saben dónde le ponen el acento con perfección. Nosotros llamamos Cortázar, pero ellos lo llaman Cortázar, y al parecer así mismo es, se conocen muy bien. Vuelvo al tema, nosotros como Comisión de Fiscalización empezamos a investigar hace un año estos posibles nexos de corrupción entre el señor Cortázar, quien es un operador de larga data desde el Correato, Morenato y Lacismo, en el sector eléctrico, sus vínculos con Hernán Luque, la capacidad de ubicar a varios administradores de negocios de las empresas eléctricas, alrededor de 48, en CENEL y SELEC, y luego apareció en nuestra búsqueda el nombre constantemente del señor Rubén Cherres Fagioni. Este señor, que tiene un pasado delictivo importante, que aparece vinculado al narcotráfico, quien estuvo cumpliendo una condena, y al parecer en esta condena, al cumplir la condena en la penitenciaría del Litoral, es donde conoció a algunos ciudadanos albaneses también encarcelados por delitos de narcotráfico y similares. Es decir, estimados amigos que me escuchan, esta investigación estaba en manos de la Comisión de Fiscalización. Luego, cuando un portal digital hizo público algunos audios relacionados con los personajes que señalo, en la comisión presidida por el colega Alejandro Jaramillo, la Comisión de Justicia, también asumió la investigación de este caso. Pero, como en las dos comisiones, al parecer el Correato no tiene mayoría, o para ahorrarse ese difícil trajinar en busca de mayoría, ellos decidieron, como siempre lo hacen, conformar una comisión ocasional llamada multipartidista, pero que excluye a varios partidos, como el propio Partido Pachacuti, Izquierda Democrática, que tiene dos facciones, y en nombre de los independientes pusieron a dos señores que no representan a nadie. ¿Sí? Yo soy independiente y jamás me han consultado a mí si el señor Esparza o el señor Guamán, ¿sí?, quienes son unos honorables desconocidos de la Asamblea Nacional, van a representarnos en esa comisión. Así se conformó esta comisión multipartidista, dirigida, conformada esencialmente por los correístas para investigar este caso. Entonces ahora, ya sabíamos permítame de antemano hacer una observación aquí, licenciado Villavicencio. Esto se dio, sin embargo, porque se había generado una especie, diríamos, de debilidad orgánica de la Comisión de Fiscalización, que inició un trabajo muy coordinado con sus miembros, pero que luego hubo fricciones y fisiones dentro de la comisión. Lo he dicho públicamente, la mayoría en la Comisión de Fiscalización antinatura, conformada por el correísmo y algunos asambleístas del oficialismo, resolvieron que la Comisión de Fiscalización no puede abordar otros temas que no sean los que fueron agendados hace 2 años. De esta forma le han impedido al presidente de la misma, a quien habla, poder incorporar nuevos temas en la agenda de fiscalización. Explíquenos un poquito más esto. Esto personalmente no lo conocía. Bueno, sí, en particular los 3 miembros del correísmo, el Partido Social Cristiano y la asambleísta Ana Belén Cordero y Marco Troya, ellos hicieron una propuesta que luego fue aprobada para que la Comisión de Fiscalización que presido solo pueda llevar adelante los temas que fueron agendados en mayo del año 2021 y no se pueda incorporar nuevos temas
que se presenten en la coyuntura, como es decir, a partir de ese momento, de alguna manera, se blindó, diríamos, al Estado ecuatoriano, a todas las áreas en las cuales tendría injerencia la Comisión de Fiscalización, de fiscalizar. Se blindó para que no puede existir esta fiscalización. La Comisión de Fiscalización no actúe, se genere lo que se genere. Exactamente, eso consta en actas y en una resolución de hace 2 meses aproximadamente de la Comisión de Fiscalización. Además, el país debe saber que temas de los más importantes, como el caso Petrochina, el caso del proyecto eólico Minas de Huascachaca, o la mega obra de Coca-Cola Sinclair, que fueron informes realizados desde mi despacho, informes altamente sustentados, merecieron el voto en contra de los asambleístas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es decir, ahí actuaron de forma conjunta con el Correato. Entonces el caso, en consecuencia, el caso del Gran Hermano o encuentro, como se lo quiera llamar, quedó de alguna manera blindado. No era posible que la Comisión de Fiscalización lo investigue. Bueno, aunque hubiese sido posible, esta mayoría controla la Asamblea, tenía claro cuál era su objetivo y su puerto de llegada, que era conformar una comisión con mayoría de sus integrantes y poder elaborar un informe en el que de antemano, como una sastrería, ¿sí?, elaboren el traje listo a la medida y poder encaminar un proceso de enjuiciamiento y destitución del presidente de la República. Esto lo digo más allá de que esta comisión no tiene ninguna fuerza vinculante. Hay un procedimiento que está establecido en la Constitución y en la ley, que es el que marca el proceso de juicio político en contra del primer mandatario. Ahora, licenciada Villavicencio, sí, más allá de todo esto, sin duda que hay razones para auditorías, para fiscalizaciones generados por este caso, Gran Hermano o Encuentro. Hay razones para el análisis. Pero vayamos ya entrando un poco en un análisis, diríamos, cualitativo de lo que ha decidido poner en ese informe la comisión. ¿Hay negligencia, hay acciones u omisiones por parte del presidente de la República como para que justifiquen esa recomendación de llevarlo a un juicio político y a una eventual destitución? Los informes han fluido particularmente desde los medios de comunicación, medios alternativos como La Posta, periodismo de investigación, pero hay también una investigación paralela que, más allá de las restricciones que tuvo la Comisión de Fiscalización, ha hecho el Frente Parlamentario Anticorrupción, del cual usted es parte. Veamos los resultados, las conclusiones también a los que ha llegado el Frente Parlamentario con respecto a este tema. Claro, se trata de un trabajo serio y responsable. Ninguna comisión parlamentaria, ningún legislador puede convertirse en juez y convertir un producto de investigación en una causa para sentenciar a ningún funcionario público. Y este es el primer gran error que ha cometido esta comisión. Los legisladores no tenemos la capacidad ni la fuerza legal para emitir conclusiones de orden penal. Incluso la Comisión de Fiscalización, cuando alcanza un acuerdo o un informe, lo hace a nivel de las recomendaciones y pide a los órganos de control, ¿sí?, en este caso la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y otros, que actúen sobre la base de esas pruebas o de esas presuntas pruebas que presenta la Comisión de Fiscalización o un órgano legislativo. Lo que ha hecho esta comisión, primero, es un completo maltrato a las técnicas de investigación, a los protocolos de investigación, no solo del periodismo de investigación, sino también de los propios protocolos y de las exigencias que exige un procedimiento en la Comisión de Fiscalización o en cualquier comisión de la Asamblea Nacional. Mire, han llegado a niveles de vergüenza extrema. La investigación que concluye que el presidente Guillermo Lasso conoció el caso León de Troya el 7 de julio del año 2021 es una conclusión de nuestro informe. Esto fue realizado por mi persona en gran medida. Yo tuve acceso a la información
del grupo de oficiales de la Policía Nacional y del equipo de la Policía Nacional que lideró esta investigación, León de Troya. Conversé con ellos y fueron ellos quienes me contaron y precisaron que ese día, 7 de julio del 2021, el coronel Erazo, con la señora comandante general de policía, Tania Varela, fueron recibidos por el presidente Guillermo Lasso y le expusieron el contenido de esta investigación, que luego fue suspendida. Es decir, estamos hablando de una investigación inconclusa que no llegó a definir conclusiones y recomendaciones. Este elemento fue puesto y consta en el informe elaborado por el Frente Parlamentario. Además, nosotros también investigamos y llegamos a la conclusión de que fue el general Giovanni Ponce, director antinarcóticos, quien dispuso la remoción de todo el equipo de investigadores de la Policía Nacional, lo que prácticamente desmanteló este equipo y devino en el archivo de la investigación por el caso León de Troya, que involucra a esa estructura mafiosa de ciudadanos albaneses vinculado con el señor Rubén Cherres Fagioni. Y yo personalmente, estimados amigos que me escuchan, el día 30 de enero de este año, es decir, apenas 7 días después de que yo había conocido esta investigación, además pedí a la Fiscalía General del Estado que certifique si la investigación en la Fiscalía estaba cerrada o abierta, como debe ser, como hace cualquier periodista, cualquier estudiante de periodismo. Tiene que contrastar, verificar la información. Eso es lo que hice. Y luego fui a hablar con la fuente, con el actor principal, con el presidente de la República, y le encaré al presidente Guillermo Lasso y le dije: señor presidente, usted recibió esta información el 7 de julio del 2021. Fue una reunión muy tensa, ¿sí? Al comienzo intentó decir que no, pero luego confirmó que efectivamente él se reunió con la general Varela, con el coronel Erazo, y estuvo al tanto, al menos en términos muy generales, del contenido de esta investigación. Esta prueba importante, estimados amigos de la radio, esta prueba importantísima que consta en nuestro informe, no fue considerada seriamente por esta comisión multipartidista. A mí nunca me llamaron a rendir versión a la comisión. Tampoco tienen la versión del coronel Erazo, menos aún de la general Tania Varela. Ni siquiera han pedido las bitácoras de la Presidencia de la República para confirmar que las dos personas estuvieron esa fecha reunidas con el presidente. Menos aún tienen la versión del presidente Guillermo Lasso. Reitero, no tienen nada como prueba. Lo único que señalan estos señores de la comisión es que el asambleísta oficialista, además me tratan así, sí, y el asambleísta oficialista Fernando Villavicencio ha comentado en medios de comunicación que el presidente de la República sabía. Imagínense ustedes el maltrato a un procedimiento de investigación como este. Y luego, para extremo, toman una nota de Twitter del portal La Historia del colega Marlon Puertas, que algunos dicen ahora que nos hemos puesto de acuerdo, Marlon Puertas y quien habla, para filtrar una información falsa y ponerles una cascarita. Imagínense que una comisión del Parlamento ecuatoriano, que está planteando un andamiaje jurídico y político para destituir al primer mandatario, tome una nota de una cuenta fake, de una cuenta falsa, de un prófugo de la justicia como Leonardo Cortázar, en esta nota en la que supuestamente el señor Cortázar dice que ha aportado $1 millón con Rubén Cherres de la campaña de Guillermo Lasso, y convierten, por pedido del asambleísta Pazmiño, este fake, esta falsa noticia, esta falsa información, en elemento y en sustrato de un proceso de investigación y de juicio político en contra del presidente de la República. A mí me avergüenza como legislador la forma como han procedido los miembros de esta comisión. Poniendo todo sobre el tapete, licenciado Villavicencio, con su larga experiencia como investigador, con toda la información que ha pasado por sus manos, por su análisis,
¿Qué concluye o qué juicio de valor puede hacer usted sobre estos temas en estos momentos? ¿De alguna forma se vislumbra, hay posibilidades de negligencia, acciones u omisiones del presidente de la República? Las conclusiones están en mi informe. Primero, es un informe de una investigación que marca un tiempo desde el año 2010 hasta el año 2023, porque lo elemental en un proceso de investigación es poder identificar un tiempo en el que presuntamente se haya cometido estos ilícitos e irregularidades. Y sin duda el 2010 es importante porque empieza y aparece la figura de este grupo de ciudadanos vinculados a este cartel de la piscina o de tetones, como se los llama, liderados por Javier Jordán Mendoza, Pablo Mendoza, Leonardo Cortázar y otros, quienes empiezan a hacer negocios en el sector público, en el sector hospitalario y en el sector eléctrico. Y también coincide con la vigencia de la ciudadanía universal y con el arribo al país de varios ciudadanos albaneses, aproximadamente unos 1,000 albaneses, de los cuales 100 aparecen relacionados con estructuras narcodelictivas. Es decir, nosotros le agradeceríamos acercarse un poquito más al teléfono, estamos perdiendo su señal. 2023, esta pobre comisión desde el 2021 al 2023, es decir, lo único que les interesaba y les interesa a los miembros de esta comisión era investigar al presidente Guillermo Lasso. Vea usted lo que cometen. Pese a haber tanta información sobre los vínculos de apoyo y financiamiento de Leonardo Cortázar y el movimiento ADN a la campaña del correísmo, ellos excluyen de la estructura de corrupción en el sector eléctrico al señor Cortázar. Y luego lo incluyen cuando yo protesto públicamente. Y viene un legislador social cristiano y me dice, asambleísta Villavicencio, tranquilo que ya le vamos a poner. Ya le vamos a poner al señor Cortázar. Así no funcionan las cosas. Nosotros hemos logrado confirmar, estimados amigos, en nuestro informe absolutamente serio, de que el presidente Guillermo Lasso conocía de la existencia de una estructura narcodelictiva liderada por ciudadanos albaneses vinculados al señor Rubén Cherres Fagioni. Y también el presidente conocía que en esta investigación existían contactos entre el señor Rubén Cherres y su cuñado. Esta investigación conocía el presidente. Eso lo dio a conocer el Frente Parlamentario Anticorrupción, del cual formo parte. Ahora, licenciado Villavicencio, y estamos ya llegando al final de este diálogo porque sabemos que usted está arribando ya al Parlamento y tenemos también nosotros otro compromiso con otro invitado, pero quisiera hacerle una pregunta final. El proceso de decisiones para suspender la investigación de la Fiscalía de Manabí resulta un punto de inflexión, es un punto clave para juzgar la actuación del presidente de la República. Eso es lo que tiene que hacerse. Eso es a ese nivel es donde el Parlamento tiene que apoyar y donde yo he exigido y exijo. Con las conclusiones de esta investigación, de esta indagación previa que fue suspendida, que además debe investigarse quiénes fueron. Bueno, ya sabemos quiénes fueron los que tomaron la decisión de suspender esta investigación. Me refiero al general Giovanni Ponce y a la general Tania Varela. Fueron ellos los que incidieron en la suspensión de esta investigación. Hay que esperar que la Fiscalía General del Estado lleve adelante este proceso de investigación para que a nivel político se pueda actuar. Como también es importante que el otro caso abierto por la Fiscalía sobre esta trama de corrupción en las empresas públicas lideradas por el señor Hernán Luque, el señor Cherres y el señor Leonardo Cortázar concluya para que a nivel político, a nivel del Parlamento, podamos tomar una decisión, no con documentos filtrados por algún medio de comunicación o porque a alguien se le ocurrió. Podemos tomar una decisión política a nivel del primer poder del Estado. Bien, no podemos cerrar este diálogo sin una brevísima apreciación suya y comentario sobre el caso Sinohydro, caso que involucra a otro presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y que fuera de alguna manera resucitado recién luego de un lapso de casi 5 años por la Fiscalía. Mire, esas son las diferencias, y no porque queramos echarnos flores, entre un buen trabajo de investigación periodística liderado conjuntamente con el colega Cristian Zurita y quien habla,
el año 2018. Hemos hecho 5 entregas periodísticas y lo que hace Fiscalía del Estado, bueno, con un poco de retardo, es confirmar milimétricamente la veracidad de este trabajo de investigación periodística. Lo dijimos en octubre del año 2018, que el entonces presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, cuando era vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, negoció con Cai Rung Guo la firma del contrato de construcción de la mayor central hidroeléctrica de este país, Coca-Cola Sinclair, y también negoció el convenio de línea de crédito con el Exim Bank para la ejecución de esta enorme obra. Y lo señalamos claramente que el entonces vicepresidente de la República, Lenín Moreno, recibió sobornos de parte de la compañía constructora Sinohidro a través de la empresa Recorsa, de su amigo personal Conto Patiño Martínez, del yerno de Conto Patiño y de la hija del señor Patiño. Ahora lo que ha hecho la Fiscalía es obtener pruebas a nivel internacional, las transferencias bancarias, y algo muy importante que no quiero dejar de pronunciarlo. El expresidente de la República, Lenín Moreno, intervino en la negociación con Cai Rung Guo porque el proceso estaba suspendido, y lo hizo con la autorización y el conocimiento pleno de Rafael Correa Delgado. Yo he subido ayer un texto que forma parte de un audio, de una entrevista en Radio Democracia a Lenín Moreno el año 2010, en marzo, cuando él señala efectivamente que se reunió con Cai Rung Guo y de esa reunión salió humo blanco para que avance el proceso. Es decir, el correísmo le debe a Lenín Moreno el hecho de haber construido la mayor central hidroeléctrica, que tiene un sobreprecio multimillonario, porque esta obra debía costar no más de $1.900 millones, y el costo final ahora es de $3.300 millones. Fallas como ninguna otra central, 17.500 fallas estructurales, muchas de ellas no reparables, y $76 millones, la cifra más alta de la historia de este país, en comisiones y sobornos. Esa fue una investigación nuestra, estimados amigos. Gracias, licenciado Villavicencio, y estaremos atentos a lo que suceda ya dentro de pocos minutos en la Asamblea. Muchas gracias a ustedes y un buen día. Declaraciones del licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de